Hola, bendiciones. En el día de hoy me presento, mi nombre es Luz Helena Rojas Rodríguez, estudiante de Psicología del sexto semestre de la Universidad Unicatólica San Gregorio Magno. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante como es la teoría clásica de los test. ¿Qué es y qué explica? Vamos a hacerlo brevemente porque ya con anterioridad hemos realizado varios ensayos, varias actividades y vamos a reforzar con este video. Los test son unos instrumentos científicos muy utilizados en el ámbito de la psicología con el fin de medir o realizar una evaluación de actitudes, conocimientos o funciones. Cuando un test mide lo que pretende es válido, mientras que si mide bien podríamos decir que es fiable, siendo ambas características muy importantes para un test psicológico. La teoría clásica de los test, TCT, es aquella teoría de los test psicológicos que dio el origen a una rama muy importante de la psicología, la psicometría. Esta teoría pone especial atención al logro de la mayor exactitud de la medida posible, o en su lugar, si no fuere posible obtener la determinación precisa acerca del error de medición, siendo ese el motivo por el que también se conoce como teoría del error de medición. Hablemos un poco sobre el origen de la teoría clásica de los test. La teoría clásica de los test tiene sus orígenes a principios del siglo XX, de la mano del psicólogo y estadístico inglés Charles Edward Spearman y sus investigaciones, lo que supuso de alguna forma el comienzo de una nueva área dentro del ámbito de la psicología y la psicometría. La psicometría es esa área de la psicología en la que los especialistas se encargan de investigar a partir de teorías, métodos y técnicas implicadas en medir y también cuantificar diversas variables psicológicas del conjunto de caracteres psíquicos del ser humano. Dentro de la psicometría, los test son una herramienta muy importante, así como en la psicología en general, siendo unas pruebas que se llevan a cabo con el fin de realizar evaluaciones lo más exhaustivas posible de actitudes, conocimientos o funciones. Dentro de los test psicológicos podemos encontrarnos con aquellas pruebas comúnmente conocidas de carácter psicotécnico o psicológico, que se utilizan con el objeto fundamental de evaluar o estudiar una función. De manera que este tipo de tests han sido diseñados para poder hacer una medición o evaluación de diversas características psicológicas de las personas con diferentes fines. Ejemplo, en las pruebas de selección para un puesto de trabajo determinado. ¿Qué es la teoría clásica de los test? Vamos a seguir profundizando. Se centra especialmente en el logro de la mayor exactitud de la medida posible, o en su lugar, si no fuera posible, obtener la determinación precisa acerca del error de medición, siendo ese el motivo por el que también se conoce como teoría del error de medición. Además, la teoría clásica de los test es una teoría que se utiliza en el campo de la psicometría con el fin de hacer una explicación más exhaustiva. Por otra parte, dentro de las teorías de los test también se incide en el modo de evaluar la calidad de los test, eso es muy importante, así como también en la manera de depurarlo con el fin de reducir al mínimo error. Por ello es importante tener muy presentes dos conceptos a la hora de estudiar la teoría clásica de los test, que son la fiabilidad y la validez. ¿Qué será eso de fiabilidad? De acuerdo con la teoría de los test, es la estabilidad o la consistencia de las medidas, en el caso que se repita el proceso de medición. En otras palabras, sería la exactitud o la confianza que debemos tener en el test aplicado. En cambio, la validez es el grado en que la teoría y la evidencia empírica secundan la interpretación de la puntuación de los test. Dicho de otro modo, diríamos que la validez es la capacidad que un instrumento posee para cuantificar de manera correcta, adecuada y significativa el rango medido para el que había sido diseñado. Explicación sobre el proceso general de la elaboración de un test. ¿Cómo se elabora? Ahora que ya hemos visto brevemente en qué consiste la teoría de los test y cuáles son sus orígenes, es el momento de proceder a explicar en qué consiste el proceso
general acerca de cómo construir un test siguiendo las reglas del TCT. Destaco que estos pasos son útiles para construir test de rendimiento de actitud, así como también para elaborar inventarios, cuestionarios o incluso escalas para medir actitudes, intereses, sentimientos, entre otros. Se debe identificar el objetivo. El primer paso a la hora de elaborar un test siguiendo la teoría clásica de los test sería la búsqueda de forma cuidadosa de los objetivos para los que queremos utilizar las puntuaciones. Las categorías generales más comunes para las que normalmente se utilizan los cuestionarios o los test serían 4. Evaluación conductual o académica, medición de un constructo teórico, clasificación diagnóstico o la clasificación del personal. Como punto número 2, la definición del constructo. Un constructo psicológico también denominado como constructo hipotético o construcción psicológica en psicometría es un término que comúnmente se utiliza para referirse a la descripción conceptual hipotética sobre algún rasgo psicológico o atributo que se pretende estudiar, siendo por tanto un recurso muy útil para facilitar la comprensión del comportamiento del ser humano. Ahora vamos a ver un poco el diseño del test. En este paso se debe hacer una planificación sobre el instrumento de evaluación antes de pasar a la redacción de los ítems del test. Esto es importante porque se debe garantizar que los ítems vayan a reflejar el objetivo y la definición del constructo que se había elaborado en el paso anterior. La redacción de sus ítems. A la hora de redactar los temas se deben buscar que estos reflejen de la manera más exacta posible el comportamiento indicador del constructo definido previamente. A su vez es importante que se eviten o al menos que se minimicen los potenciales errores que podrían contaminar las inferencias que se llevan a cabo a partir de las puntuaciones obtenidas en el test. El análisis de los ítems. En el momento en que se han redactado los ítems del test es cuando se debe analizar su calidad. La versión final del test. Para ello hay que fijarse en aquellos que sean adecuados como medida de la variable y también su contribución para formar internamente un test de manera consistente. El análisis de la fiabilidad y la validez, ya anteriormente lo habíamos mencionado, cuando se hayan analizado correctamente los ítems y se tenga una selección final con aquellos que puedan formar un test que sea útil para medir lo que se pretende inicialmente. Hay que proceder a analizar la fiabilidad y la validez y para ello se debe administrar el test a una muestra de personas. Elaborar las normas de interpretación de las puntuaciones. Este es otro punto muy importante. El último paso a tener en cuenta a la hora de desarrollar un test siguiendo las normas de la teoría clásica de los tests sería la elaboración de las normas de interpretación de las puntuaciones. Para ello podemos encontrarnos con dos perspectivas a seguir en el momento en que queramos interpretar la ejecución de una persona, de un cuestionario o un test. La interpretación referida a criterios o la interpretación referida a normas. Si elegimos la interpretación referida a normas, debemos tener en cuenta que esto implicaría aportar previamente la información acerca del desempeño o la ejecución del test, haciendo una comparación con la distribución de puntuaciones de un grupo de referencia o de una muestra normativa. Ya para finalizar, en cambio, si eligiéramos una interpretación referida al criterio, se analizaría la ejecución de una persona en relación con los criterios, los estándares que se hubieran establecido previamente en cuanto a la ejecución de este test o cuestionario. Por otra parte, en nuestro trabajo se quiso tomar una muestra no muy grande, pese a la complejidad del test. Quisimos hacerlo de manera somera, en donde entrevistamos pues a unas madres de familia de cómo mejorar la inteligencia emocional durante pues su proceso
en el hogar, que es de manera cotidiana y de manera diaria. Entonces, partiendo de allí, sabemos que aplicando este test podemos desarrollar espíritu de grupo. Conociendo estas habilidades, la madre de familia o el entorno familiar puede mejorar y controlar sus emociones, autorreconocerse, cómo está el nivel de empatía, qué estrategias usan en la resolución de conflictos. Necesita la persona analizar pues esta situación y por medio del test pues llevarla a reflexionar. Se llevó a reflexionar a los encuestados en cómo mejorar sus emociones. El título del test fue Descubriendo mis emociones de manera inteligente. Bueno, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.